Muy buenos días, mi nombre es Juliet Xiomara Peñalosa Luna. El día de hoy vamos a presentar el tema del curso de desarrollo del lenguaje. Mi nombre es Juliet Peñalosa y se trata sobre el habla y el lenguaje, asimismo los trastornos que puede presentar un niño en esos dos temas que son el habla y el lenguaje y los los tipos de comunicación con sus respectivos ejemplos. El objetivo de esta exposición es diferenciar el lenguaje y el habla, además de conocer los tipos de comunicación verbal y no verbal. Bueno, nosotros estudiamos a través de las referencias bibliográficas que nos presenta el curso, en su entorno de aprendizaje, y pudimos obtener nuestros propios conceptos sobre el lenguaje, sobre el habla y los tipos de comunicación, como dijimos, verbal y no verbal. Ya vamos a entender por qué hay dos tipos, por qué existe la comunicación verbal y no verbal. Bueno, la diferencia del habla y del lenguaje, por su parte, es la capacidad o la habilidad de todos los seres humanos de expresar nuestros sentimientos. Es algo que todos los seres humanos tenemos, es una habilidad innata o universal. La podemos expresar de diferentes maneras, ya sea porque es una persona eh, con discapacidad auditiva, del habla, etcétera. Y también podemos decir que el habla es la manifestación oral de la lengua, por ejemplo, los signos orales o escritos mediante la palabra hablada o escrita. Los ejemplos son una conversación, un discurso, ya sea en una lengua, nuestra lengua, por ejemplo, que es la español, o en diferentes partes del país que manejan otros idiomas, otras lenguas como la francesa, el italiano, etcétera. Una frase muy importante que me llamó la atención fue: el habla no existiría sin la lengua. Entonces, al finalizar esta exposición, vamos a entender más a fondo y vamos a tener claro esta frase: del habla no existiría sin la lengua. Entonces, ya sabemos que el lenguaje es algo innato que todos los seres humanos tenemos, y el habla es la manifestación de nosotros, pero en diferentes lenguas. Los trastornos del lenguaje. Eh, Nuestros niños, especialmente, que es el tema que nos corresponde, presentan dificultades eh, para expresarse y para escuchar. Entonces, es el lenguaje receptivo, que es el lenguaje, el niño no puede escuchar lo que le dicen, no entiende las palabras muy bien, o el significado de ellas. Puede presentar una pérdida auditiva, ya sea severa o en mediana. Bueno, también el lenguaje expresivo, que el niño no sabe las palabras que debe usar, no sabe combinar las palabras ni expresar las palabras, le dificulta entender algunas cosas. Ese es el retraso del lenguaje. Es decir, las letras no las tiene muy claras y por lo tanto no puede formar palabras o sí, y por lo tanto no se le dificulta expresarlas. Esa enfermedad, hay una enfermedad que se llama la afaxia, que es la lesión cerebral que puede presentar un niño. Eh, por lo tanto, se ve afectado cuando el significado de los sonidos que envía el oído al cerebro se ve afectado por ese trastorno, y es recomendable, importante, que el patólogo, que es el médico encargado o especialista de evaluar, determine el tipo de problema del lenguaje y el habla. Asimismo, presentamos los trastornos del lenguaje, los trastornos del habla, perdón. Los trastornos del habla
Los trastornos del habla son la dificultad para formar sonidos específicos, en el cual el niño presenta tartamudeos y balbuceos y se le dificulta el habla. Eh, entonces, en ese caso, o el ejemplo más claro son los niños que tienen discapacidades para hablar, por eso son mudos, o en un caso de menos severidad, podríamos decirlo, eh, tiene tartamudeos y balbuceos. Bueno, a continuación presentamos los tipos de comunicación, que son cuatro. Los tipos de comunicación son cuatro. Bueno, el oral, que es por ejemplo una conversación, un grito del niño o la niña. El escrito, que son los libros, las cartas, etc. El mímico, que son los gestos corporales y movimientos. En este caso, este mímico es más usado pues, por todos los seres humanos, pero específicamente está incluido en el lenguaje, en el de señas colombiano, que es una opción para niños con discapacidades, eh, bueno, ya sea auditivo y también del habla. El pictórico son los visuales, son los visuales sensoriales, dibujos en la hoja de piedra, pictogramas y jeroglíficos. Las conclusiones que presentamos en este curso se construyen sonidos, por ejemplo, las señas de tránsito. Además, pues, pudimos concluir a través del curso de programa sobre el lenguaje de señas colombiano para personas con discapacidad, como lo expresamos anteriormente. El habla podemos definirla o tenerla en cuenta de acuerdo a la lengua, a la cultura o especialmente la nacionalidad, como el español, el francés e inglés, o como se identifica una sociedad o una comunidad de personas, que, ya sea por su cultura, por su ejemplo, los indígenas, que tienen una lengua diferente a la que nosotros usamos. Eso podemos, eso nos expresa la primera frase que dice que el habla no existiría sin la lengua. Muchas gracias por su atención, gracias a la tutora y a las compañeras.